Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía en una nueva edición. Hoy tenemos un tema muy interesante, además una invitada muy especial. Ustedes ya la reconocen a través de la pantalla. Le voy a dar la más cordial bienvenida a la doctora Catherine Ampuero, ella conocida abogada penalista con amplia experiencia en defensa técnica en casos muy complejos de corrupción. Con ella vamos a hablar de estos temas y otros porque también es postulante al Senado con el número 4 por Renovación Popular. Le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a la revista Economía. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta gentil invitación, este espacio para poder dialogar. Doctora, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, pues hay muchas preguntas y aprovechando su investidura y sobre todo su trayectoria a nivel penal en nuestro país. Primero con el tema este que está muy reciente y usted lo conoce muy bien, que tiene que ver con estas desactivaciones que ha propuesto el doctor Galvez. Usted como abogada y con mucha expertise justamente con casos de corrupción, ¿cómo enfoca, cómo ve, qué lectura le da a este retiro para este 2026 que ha anunciado el doctor Galvez? Venida, adelante. Yo creo que hay que tener un análisis objetivo y esa objetividad tiene que estar basada en los resultados que ha demostrado estos equipos especiales desde que han sido creados. Por ejemplo, el equipo especial Lavajato tiene prácticamente 10 años de creado. ¿Y cuáles son sus resultados? En 10 años, la mayor parte de los casos vinculados al lavajato se encuentran en la primera etapa del proceso, que es investigación preparatoria. Casi el 80% de las investigaciones se encuentran en investigación preparatoria. Ese es un dato objetivo. En 10 años. Yo considero que en 10 años, más bien el 80% de los casos deberían estar concluidos con una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, pero concluidos. Pero sin embargo, a la fecha no llegamos pero ni al 20%. Entonces, eso te da una muestra objetiva de cuál ha sido la eficacia, la eficiencia o los beneficios que te ha traído la conformación del equipo especial Lavajato. ¿Que era necesario un cambio? Considero de que sí, por estos resultados. Y ahora, ¿de qué nos vamos a acordar cuando hablemos del equipo especial Lavajato? La ciudadanía se va a acordar principalmente de que ellos firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con una empresa corrupta, Odebrecht, y sus principales funcionarios, como es Jorge Barata, un acuerdo de colaboración eficaz lesivo a los intereses del Estado. Lesivo no solamente en términos económicos, sino en averiguación de la verdad, porque ellos han sido muy selectivos en brindar información. Dijeron que nos van a dar los codinomes de todos los funcionarios corruptos. Ha pasado casi 10 años y no nos han dado esa lista. Eso es un hecho real, es un hecho objetivo, más allá que si te cae bien el fiscal o si te cae mal. ¿No es cierto? Son datos objetivos que te demuestran qué tan beneficioso ha sido y cuántos de recursos económicos hemos gastado nosotros como Estado en mantener este equipo especial, porque este equipo especial no solamente es el fiscal Pérez y el fiscal Vela. Son varios fiscales provinciales y son asistentes fiscales, son especialistas fiscales, son notificadores. Es toda una logística que se han gastado y no tenemos buenos resultados. Ellos van a ser recordados no solo por ese acuerdo nefasto de colaboración eficaz suscrito, sino también como los fiscales viajeros, porque nunca en la historia de la fiscalía, y yo vengo litigando hace muchísimo tiempo, desde que se crearon, por ejemplo, las fiscalías especializadas que investigaron los hechos de corrupción del 90 al 2000 en el gobierno de Fujimori, nunca ha habido fiscales que hayan viajado tanto. Ellos han viajado innumerables veces a distintos países, principalmente a Brasil. ¿Y cuáles son los resultados? Vuelvo a repetirlo. No son nada buenos. Entonces, ¿era necesario un cambio? Por supuesto, considero de que sí. Y no crea la ciudadanía, como se está hablando por ahí, de que los casos que involucran el caso Lavajato se van a archivar o van a quedar abandonados. No, estos van a continuar a cargo
de los fiscales especializados en delito de lavado de activos. Recordemos que el doctor Rafael Vela, el fiscal, también es un fiscal especializado de lavado de activos. Y él va a continuar viendo los casos, pero ya no en el equipo especial, sino en las fiscalías especializadas de lavado de activos. Recordemos que en esta fiscalía no son fiscales improvisados, son fiscales con muchísima expertise, que tienen muchísima experiencia en investigaciones de lavado de activos. Son fiscalías que vienen funcionando hace mucho tiempo, mucho antes de la creación del equipo especial Lavajato. Entonces, los fiscales que ahora están a cargo o estaban a cargo hasta el día de hoy de estas investigaciones no van a quedar fuera del Ministerio Público, fuera de la Fiscalía, no. Ellos van a pasar a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, continuando a cargo de estas investigaciones, y al que se va a sumar más fiscales especializados de lavado de activos. En el caso, por ejemplo, de los cuellos blancos del puerto, que también se está desactivando, todas esas investigaciones van a pasar a las fiscalías especializadas en crimen organizado, que tienen muchísima, pero muchísima más experiencia que los fiscales que actualmente se desempeñan en este equipo especial de los cuellos blancos del puerto. Igualmente, la fiscalía que creó la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que es la fiscalía, la EFICOP, ¿no? La fiscalía especializada de las investigaciones de corrupción en el poder. Estas también van a pasar a las fiscalías especializadas que investigan delitos de corrupción de funcionarios. Y esta fiscalía tiene a un gran equipo de fiscales, no solo de gran expertise profesional, sino también ética. Entonces, yo creo que estos cambios son positivos y esperemos que ahora sí las investigaciones en torno a estos casos tan emblemáticos, tan importantes para el ciudadano, puedan finalmente concluir con sentencias. Ahora, doctora, conversaba usted y mencionó varios de los casos que han transcurrido estos últimos 10 años y algunos hasta 20 que tienen que ver con la investigación, pero tanto el presupuesto que se requiere para reactivar o mantenerse a través de grupos de fiscales especializados en lavado de activos, sobre todo, ¿cómo usted le da, es decir, qué garantía podría la gente poner en manifiesto o darle la voluntad en que puedan ser mejores en esta nueva etapa, sobre todo cuando el fiscal Gálvez pues también está llamado o estuvo involucrado en parte de este tipo de acciones? Bien, el fiscal Gálvez no está involucrado en ninguna investigación a cargo del equipo especial Lavajato. Él no se encuentra vinculado a ningún hecho de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht o las otras empresas brasileñas. ¿Ok? Entonces, allí no existe ningún conflicto de interés. No hay, ok. De igual manera, tampoco está involucrado en investigaciones que tienen que ver con la EFICOP, ¿no? Se le vinculó en la investigación los cuellos blancos del puerto, pero es una investigación que se ha archivado. Si estaría esa investigación en curso, en trámite, entonces yo diría sí, existe un conflicto de interés que va a evitar o va a vulnerar el principio de imparcialidad y objetividad. Pero esa investigación en donde lo vinculaban a él ya ha sido archivada incluso antes de que él asumiera y haya sido reincorporado al Ministerio Público como fiscal supremo, ¿correcto? Y en este caso específico de los cuellos blancos del puerto, yo diría que se han demorado demasiado en desactivarla. Este equipo debió haber sido desactivado hace muchísimo tiempo. ¿Sabe por qué? Recordemos, porque hay que hacer memoria, porque los peruanos olvidamos rápido. Cuando era presidente Martín Vizcarra, en este equipo especial, los cuellos blancos del puerto, salió a la luz toda la corrupción y recordemos a Inostroza Pariachi, ¿no? En esa llamada telefónica cuando estaba transando una sentencia. Correcto. De un caso de violación, ¿no? Que nos indignó a todos y ahora es un prófugo de la justicia. Así es. En ese momento también, luego de esto, luego de que estalló este escándalo, salió otro escándalo del mismo equipo, los cuellos blancos. ¿Qué cosa pasaba? Las fiscales que estaban a cargo, que eran la fiscal Sánchez y la fiscal Castro, dos mujeres, salió a la luz
de que habían visitado a Martín Vizcarra en su casa cuando era presidente de la República y le habían llevado información reservada de las investigaciones, porque un colaborador eficaz ya había delatado a Martín Vizcarra sobre hechos de corrupción. Y ellas le fueron con esta información y se la entregaron a Martín Vizcarra en su casa. Y allí supimos, gracias a ese colaborador eficaz, que a él le encantaba consumir el ron Zacapa. Recordemos eso. En ese momento, cuando estalló este escándalo, porque nunca antes se vio que los fiscales traficaran con la información y la llevaran a la casa del investigado, nunca se vio eso. En ese momento debió desactivarse ese equipo, porque ahí ya se estaba vulnerando la objetividad, la independencia, el principio de legalidad y el debido proceso. Y estaban fiscales negociando la información. Y más grave aún fue cuando se descubrió que estas fiscales le entregaron la información de las escuchas telefónicas, porque hubieron muchas escuchas telefónicas. Esta información se le entregaron al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez se la habría entregado al periodista Gustavo Gorriti. ¿Para qué? Para traficar mediáticamente la información vinculada a un caso tan complejo. Eso jamás se vio en el Ministerio Público y esas fiscales, conjuntamente con Pablo Sánchez, debieron ser investigados por esa, ya no solamente falta ética, eso es un delito que ha vulnerado gravemente la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Para mí, por eso, en el caso de los cuellos blancos de este equipo especial, debieron desactivarlo en ese momento que se descubrió este escándalo. Pero han demorado mucho. Y mira, ¿cuáles son los resultados? Tampoco ni siquiera han concluido las investigaciones en ese caso. Doctora, antes de pasar ya a la etapa que nos compete, que tiene que ver con la entrevista, en este caso política, solamente dos preguntas que de verdad que nos tienen bastante preocupados. Y usted como abogada, penalista y sobre todo la experiencia que tiene, ¿cómo considera que es nuestra justicia peruana en la actualidad? Nuestra justicia peruana necesita una reforma profunda. ¿Ok? Hemos visto a un ministerio público que a pulso se ha ganado la desconfianza del ciudadano, porque los fiscales supremos luchando por ocupar el cargo de fiscal de la nación, con denuncias mutuas. Aquí, y lo he dicho antes, todos los fiscales supremos deben ser retirados de su cargo. Necesitamos una reforma del Ministerio Público, en donde realmente se empiece a trabajar, pero investigando de manera objetiva, sin sesgos políticos, económicos o de cualquier otra índole, aplicando la ley igual para todos. Pero los fiscales han perdido legitimidad, han perdido objetividad, la ciudadanía no confía en ellos. Hemos visto en el caso de Chibolín, por ejemplo, cuando se destapó, cómo los fiscales no solamente reciben plata para archivar investigaciones, sino reciben plata también para abrir investigaciones. Entonces, ¿qué clase de ministerio público estamos teniendo? Y ojo, depende del fiscal que una persona tenga la condición de investigado o que una persona tenga la condición de testigo. Ellos deciden, pero si van a decidir de acuerdo al dinero que reciben, imagínense la inseguridad jurídica en la que vivimos todos. Y eso es gravísimo. Y eso originó que una fiscal superior esté con prisión preventiva durante mucho tiempo. Ahora ya abandonó la cárcel, pero sigue la investigación en su contra, ¿cierto? Entonces, sí, necesitamos hacer reformas, no solamente en estas instituciones, sino también a nivel de los códigos procesales. Por ejemplo, hay que reducir los plazos de investigación. No es posible que tengamos investigaciones o procesos penales que duran 5, 10, 15, 20 años para obtener una sentencia. Entonces hay que modificar el código para reducir los plazos de investigación. Doctora, ya como es procuradora de la República, usted tuvo acceso a información muy sensible sobre casos de corrupción de alto nivel. ¿Hay algún caso que considere usted que quedó inconcluso y que merece ser reabierto? Bueno, hubieron muchos casos y de hecho que cuando nosotros asumimos encontramos investigaciones que estaban archivadas. Por ejemplo, la investigación que involucraba a Susana Villarán con Rutas de Lima estaba archivado.
y la Procuraduría Anticorrupción nunca impugnó nada. Cuando nosotros asumimos, pedimos al Ministerio Público que reabra el caso, que se reaperture el caso. Y tuvimos la razón, porque mire, tiempo después Susana Villarán públicamente reconoció que sí había recibido dinero tanto de Odebrecht como de OAS, ¿no es cierto? Pero si nosotros no hubiéramos pedido que se reabra ese caso, hubiera quedado en total impunidad. Y los casos que deberían reabrirse son las investigaciones que archivaron a favor de Odebrecht y a favor de Jorge Barata. Por ejemplo, le archivaron investigaciones importantes. Le archivaron investigaciones del gasoducto, le archivaron investigaciones de rutas de Lima, le archivaron investigaciones de Chavimochic, cuando Odebrecht nunca dio información importante o relevante en estos casos que mereciera que se le archive. Le archivaron investigación por defraudación tributaria y beneficiaron a esta empresa corrupta. Esas investigaciones son las que tienen que ser reabiertas. Claro, claro, bastante delicado. Bueno, el tiempo sigue pasando para nosotros, pero es muy sorprendido lo que usted nos comenta, todo lo que ha quedado inconcluso, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la parte política, doctora. Se lanza el ruedo, creo que es la segunda vez, por Alianza para el Progreso también se lanzó el periodo pasado, ¿verdad? Como congresista. En esta vez usted Así va es, fui con, invitada por este partido ya, esta vez usted va como y invitada, esta usted, vez voy con el... No, esta vez estoy afiliada al Partido de Renovación Popular y ok. voy con el número 4 al Senado Nacional. Cuénteme, ¿cómo nace esa iniciativa? ¿Quién lo invita? ¿El ex candidato, el ex alcalde? ¿Usted por iniciativa propia ve una oportunidad de renovación popular? ¿Cree en ese liderazgo que hay en nuestro país del Celeste? ¿Cómo usted ve el panorama con perspectiva a su pues, postura de ser candidata al Senado? Es una invitación que recibo del presidente del partido, Rafael López Aliaga. Incluso recibí invitaciones de otros partidos, pero yo decidí Renovación Popular. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi trayectoria, que me caracteriza, que es de lucha contra la corrupción, en el tema, por ejemplo, del caso Odebrecht y toda la corrupción tan grande que vivió el país y que ha sido enormemente perjudicado, Rafael es el único candidato presidencial que se mantiene firme, no solamente con discursos de lucha contra la corrupción, sino lo ha demostrado con hechos concretos. Si no hubiese sido gracias a su perseverancia, a su valentía en buscar anular estos peajes, hasta el día de hoy los ciudadanos en Lima, cada vez que cruzan los peajes de la corrupción, tendrían que pagar. Ahora estos pagos ya no se hacen y gracias a una decisión de un juez americano, se va a transparentar cómo han sido las negociaciones para que la empresa Brookfield comprara a la empresa corrupta Odebrecht gran parte de las acciones de la concesión de Rutas de Lima. Entonces, con eso creo que vamos a anular ese contrato y sobre todo Odebrecht, que nos ha demandado millones de millones en un arbitraje internacional, eso nos va a servir como herramienta legal para poder defendernos y evitar que el Estado peruano pague a una empresa corrupta. ¿Qué propuesta nos trae usted como aspirante al Senado, doctora? Así como he luchado contra el Club de la Construcción, que significó toda la corrupción eh, en las licitaciones, en los concursos públicos para la construcción de las obras, y ha sido todo una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahora queremos luchar contra la corrupción que existe en el sector salud, porque la enfermedad no es lo único que mata, la corrupción también mata. Ahora, ya para finalizar, porque nos quedan pocos minutos, doctora, dentro de esta propuesta legislativa, usted va al Senado con el número 4, pero hay un poquito de confusión. Me gustaría que usted defina cómo es para que pueda votar con usted en estas elecciones. Sí, cuando usted se encuentre con una cédula de votación que va a ser muy grande, no solamente porque hay 32 partidos políticos, sino se van a encontrar con 5 columnas. La primera columna va a ser para que usted pueda elegir a su candidato presidencial. La segunda columna es la que usted tiene para poder elegir al senador nacional, que es a lo que yo estoy postulando. Y es en esa segunda columna que deberán
si quieren apoyarme con un voto, marcar la R y escribir el número 4 en la segunda columna al Senado Nacional, ¿no? Y Ah, después ya viene al Senado Regional, los diputados y el Parlamento Andino. Ese es el una, orden de las columnas. qué excelente. Ya sabe entonces el número 4 para el Senado por la doctora Ampuero. Doctora, algunos critican la postura por su paso por la Procuraduría, ¿no? Esto volviendo un poquito hacia atrás, pero mirando hacia atrás de su carrera, ¿hay alguna decisión profesional o ética que la haría diferente en el día de hoy, de repente que se haya arrepentido en un tiempo hacia atrás? Hay algunos que critican la gestión y siempre va a haber críticas y hay críticas que son positivas, ¿ok? En este caso son más críticas políticas porque definitivamente cuando fuimos o cuando fui procuradora del caso Odebrecht, pues yo, en contra de los que muchos querían evitar, yo logré embargar todo el patrimonio de Odebrecht, y no solamente de Odebrecht, sino de Barata. Impedí que vendieran su patrimonio y se fueran con los bolsillos llenos, ¿no? Bloqueamos todas sus cuentas bancarias y eso disgustó muchísimo al gobierno de turno, sobre todo a la ministra o exministra Pérez, ¿no? Que finalmente nos cambia en el cargo, nos saca y nuestro reemplazo, que ella decide el nombramiento, lo que hace es pedir que se levanten todos los embargos de la empresa Odebrecht y todos los embargos al patrimonio de Jorge Barata. Obviamente vendieron y sacaron el dinero del país. Barata le tenía embargado su departamento, su vehículo, su cuenta bancaria, que era bastante, tenía bastante dinero, y obviamente sacó el dinero y lo llevó. Vendió su departamento, vendió su carro, o sea, dispuso de todo. Entonces, esas acciones que nosotros tomamos, no solamente contra Odebrecht y Barata, sino también denunciamos a PPK por sus vínculos con Odebrecht, denunciamos, fuimos los primeros en denunciar a José Graña Miro Quesada, y el tiempo nos dio la razón, porque se acogió a la colaboración eficaz y ahora es un sentenciado por corrupción. Denunciamos a Susana Villarán por Rutas de Lima. El tiempo nos dio la razón. Sin embargo, todas estas acciones no les gustó a muchas personas, principalmente al gobierno de turno, y hasta ahora pues tenemos a esos, digamos, enemigos políticos que definitivamente no estuvieron contentos con lo que hicimos desde la Procuraduría del caso Odebrecht. Claro, entiendo. Ya para finalizar esta última pregunta, ¿qué tiene que ver con justamente los votantes, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a esos nuevos votantes, a los jóvenes que están viendo usted una figura distinta justamente en un plan de corrupción y que, bueno, va al Senado en este 2026? Como siempre les digo a mis alumnos, porque también soy docente en universidades de Derecho Procesal Penal, en esta campaña, que se van a utilizar muchísimo los medios de comunicación, va a haber también muchísima desinformación. Entonces, más allá de escuchar al streamer, de escuchar al periodista, de escuchar al medio, vayan a la fuente, revisen la fuente y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Tengan un voto informado. No se dejen llevar solamente de discursos bonitos, porque todos van a hablar de lucha frontal contra la corrupción, cero corrupción, etcétera. Pero a las personas los conoces más allá de sus discursos bonitos por sus actos, por lo que han hecho, por sus acciones. Entonces, que ese sea la forma de que ustedes tengan un voto informado y voten con responsabilidad este abril. Muy agradecido por la oportunidad, doctora Ampuero, en la tarde de hoy. Muchísimas Gracias a gracias por estos ustedes. minutos. Bien, en las palabras de la doctora Catherine Milagros Ampuero Mesa, estuvo con nosotros candidata al Senado Nacional con el número 4 por Renovación Popular. Con esta información, volvemos a los estudios de la revista Economía.